Hola compañeros, mi nombre es Lorena Pavón, estudio en el Cabo Valledupar y estoy en el octavo semestre de licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental. Bueno, les voy a hablar acerca de las características morfológicas y fisiológicas de los diferentes grupos de plantas que existen en nuestro planeta. Sabemos bien que existen 4 grupos de plantas: las plantas no vasculares, las plantas vasculares, las gimnospermas y las angiospermas. ¿Listo? Empecemos con el primero. El primer grupo de plantas, que son los no vasculares, son también llamadas briófitas, es decir, son aquellas plantas que se caracterizan principalmente por no poseer un sistema vascular, es decir, no tienen tejidos vegetales que actúen como conductores y transporten tanto líquidos como nutrientes orgánicos e inorgánicos a la planta para su posible desarrollo. Pero esto no quiere decir que ellas no absorban sustancia, no, al contrario. Al ser tan diminutas, ellas cuentan con estructuras más sencillas para el transporte de estas sustancias con las cuales pueden sobrevivir. Generalmente, las plantas no vasculares habitan en ambientes muy variados, pero sea donde sea su vida, están relacionados con el agua. El agua sería como la base para su existencia. Bueno, en este grupo de plantas encontramos muchas plantas representativas, tales como los musgos, las hepáticas y los antóxeros. Yo me quise centrar en una especie muy representativa como son los musgos, especialmente en los del lugar donde vivo, que es Manaure Cesar, un lugar habitado por muchas especies de plantas. Bueno, los musgos son el grupo de plantas más numerosos y diversos de las briófitas. Generalmente los encontramos en suelos húmedos, en troncos, en cortezas de árboles y también en rocas. Sí, ellas viven en rocas y especialmente cerca del agua. Ahora hablemos de algunas características de los musgos. La mayoría de ellos pueden alcanzar entre 0,4 y 4 pulgadas de altura, aunque los más grandes han llegado a las 20 pulgadas. Generalmente son de color verde brillante, hojas demasiado pequeñas. Bueno, miremos ahora algunas de las características de los musgos. Ellos poseen varias estructuras o filamentos. Empezamos por una de las primeras, los rizoides. Bueno, los rizoides son estructuras similares a raíces que sirven como anclaje para sujetar a la planta al sustrato donde crece y evitar su caída. El caulidio actúa como un tallo, pero a la vez es una estructura falsa, no es un tallo verdadero. Las filoides también actúan como hojas falsas. El esporangio, que es la cápsula donde se encuentran todas las esporas, y finalmente las esporas, que son los cuerpos microscópicos, ya sean unicelulares o pluricelulares, que son fundamentales para la reproducción de dicha. Bueno, ahora viene el segundo grupo, que es el grupo de las plantas vasculares. Cuando nos referimos a las plantas vasculares, hacemos énfasis a todo aquel grupo de seres autótrofos que se caracterizan por tener raíz, por tener tallo y por tener, obviamente, hojas verdaderas, no como en el grupo anterior. Además, una de las características más importantes es que tienen un verdadero sistema vascular encargado de distribuir el agua y los nutrientes necesarios para la planta. ¿Cuáles son esos sistemas? Están el xilema y el floema. El xilema es el sistema encargado de distribuir la savia bruta a las hojas, y el floema es el encargado de distribuir la savia elaborada al resto de la planta. Cuando hablamos de savia elaborada, hacemos énfasis a la mezcla que es fabricada en las hojas a través de la fotosíntesis y que la planta requiere para su crecimiento y desarrollo. Una de las especies características de estas plantas son los helechos. Los helechos son plantas terrestres que no producen semilla, sino que se reproducen por medio de esporas. Tienen raíces, tienen tallos no leñosos, tienen hojas grandes y con forma pinnadas. Las hojas son llamadas frondes o frondas.
ya que tienen unas manchas llamadas soros en donde se encuentran las esporas. Además, son una de las especies más representativas de nuestra zona colombiana. Listo, ahora hablemos de uno de los grupos más importantes. Es el tercero, que son las gimnospermas. ¿Qué son las gimnospermas? Las gimnospermas son plantas vasculares espermatófitas, es decir, son plantas que producen semillas que son formadas en cavidades cerradas. ¿Cómo así? Estas semillas no están cubiertas o protegidas por un ovario, por lo que aparecen visibles en diferentes partes de la planta. Son semillas completamente desnudas. Bueno, estas plantas son leñosas, con hojas perennes, son monoicas, es decir, poseen los dos sexos, tienen hojas con distintas variedades de formas, como pequeñas, sencillas, sésiles, con forma lanceolada, escamosa, circular, etc. Bueno, yo escogí como especie representativa al pino, pero al pino limón, que es el más representativo de aquí y que es usado pues en muchos jardines, es usado ornamentalmente, tiene muchos usos. Bueno, el pino pertenece a las plantas coníferas y se caracteriza por tener un color verde amarillento. Además, ya sabemos cómo es la estructura de su hoja, dicho a su nombre, hojas pinnadas, un tallo pues tienen características algo leñosas, algo vistosas, y su color en las hojas lo representan muy bien. Llegamos al último grupo, el grupo de las angiospermas, que es uno de los últimos. ¿A qué hace referencia el grupo de las angiospermas? Las angiospermas son llamadas así debido a que tienen una característica importante, son las plantas con flores, son el grupo más extenso del reino de las plantas. Además, producen semillas, flores y frutos. Se reproducen sexualmente formando flores y después de la fecundación semillas dentro de frutos. Sus flores coloridas atraen animales polinizadores que contribuyen a la dispersión de semillas para que nazcan nuevas plantas. Las plantas con flores se dividen en dos fases o en dos grupos, podríamos decirlo así. Las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son aquellas que el tallo pues no tienen tallo ramificado y suelen tener 3 sépalos y pétalos, mientras que las dicotiledóneas, el tallo sí suele ser ramificado y tienen flores que suelen tener 4 o más de 4 pétalos. Increíble. Una de las más características podría ser la hierba en las monocotiledóneas, y en las dicotiledóneas las violetas o diversas flores que son usadas para la medicina. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.